Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer estar compartiendo este momento con ustedes y presentándole algunas novedades. Como saben, estamos en el medio de una gran revolución tecnológica, más que en el medio, yo diría en los principios de esta revolución dada por la enorme aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial. Y miren, esta es una de esas disrupciones que nos cambian la forma en que enfrentamos los problemas y le damos soluciones. Y si yo pienso en otro momento que yo haya vivido, en realidad es el surgimiento de Internet. Hubo otro momento anterior, pero yo ahí no estaba, que es la revolución industrial. Y bueno, comparan mucho lo que está pasando en este momento con el surgimiento de Internet. Y yo creo que sí se le parece en lo disruptivo, pero hay algo en la que no se le parece tanto, que es en la velocidad. Este cambio, como todos ustedes deben haber notado, está muchísimo más acelerado. Y se ha acelerado muchísimo más en los últimos meses. Les cuento que desde el equipo de Cabo estamos muy entusiasmados, muy motivados con el enorme potencial de esta tecnología. Hemos estado trabajando duro en los últimos meses, primero entendiendo y probando la tecnología y luego definiendo e implementando escenarios de valor, y eso es lo que queremos presentarles en este encuentro a todos ustedes. Y miren, quisiera compartir ustedes algunas claves de la aceleración imponente, realmente imponente, como todos vieron, en la que estamos, por qué se está dando ahora, por qué es tan disruptiva. Y si yo tuviera que representar en una gráfica todo lo que está pasando, podría ser esta gráfica, ¿sí? O sea, hay una aceleración que se está dando en distintos campos. En la parte académica, que empezó hace unos años, más en las empresas de software que desarrollaron los modelos de inteligencia artificial. Esta misma gráfica muestra la exponencialidad de la cantidad de charlas, la cantidad de conferencias, las conversaciones entre compañeros de trabajo, entre las empresas, el desarrollo de la tecnología, los desarrolladores que están probando los modelos para ver cómo los pueden usar para darle valor a lo que construyen, o incluso cada uno de nosotros en nuestro día a día, cómo podemos usar toda esta tecnología para ser más eficientes y que nos pueda ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, ¿sí? Y miren, cuando surgen tecnologías de este tipo, que son realmente disruptivas, hay como tres niveles donde la podemos aplicar, ¿sí? La primera, que uno tiende a hacer eso al principio, es decir, bueno, voy a hacer las mismas cosas que estoy haciendo, de la misma forma, pero incorporando esta tecnología para hacerla, por ejemplo, más eficiente o más simple, ¿ok? Un segundo nivel es decir, bueno, voy a seguir haciendo las mismas cosas, pero de nuevas formas que esta tecnología me permite. Y el tercer nivel, que es el más disruptivo, si quieren, o el más complejo porque tenemos que imaginar, es hacer nuevas cosas que hoy no estamos haciendo, que la tecnología me habilita, ¿sí? Que antes eran imposibles ni siquiera de imaginarse. Y bueno, nosotros desde K2B estamos tratando de apuntar al tercer nivel, sin descuidar los otros. Y bueno, para eso es que hemos estado experimentando, trabajando e implementando cosas alrededor de esta tecnología en K2B. Y esta aceleración también se dio por varias causas. O sea, pero quería resaltar dos hitos que se dieron. Uno fue un paper que vino del lado de la academia, que se publicó en 2017, donde ahí se detallaban nuevas técnicas para los modelos de inteligencia artificial que a partir de ahí se empezaron a implementar, ¿okay? Y después otro hito que quería comentarles, que ustedes ya lo deben haber visto y experimentado, fue la liberación de ChatGPT en noviembre de 2022, o sea, hace un ratito, si quieren, hace muy poquito. Aunque si pienso en todo lo que pasó, parece que hace años que esto ocurrió, ¿sí? ChatGPT es una herramienta que es construida por una empresa que se llama OpenAI, que fue fundada en el 2015 y empezó a trabajar con estos modelos que se llaman de inteligencia artificial generativa. Y lo que hizo muy interesante el 30 de noviembre de 2022 esta empresa es, primero, que
disculpen, primero esos modelos en realidad ya hacía un par de años que estaban disponibles, pero solo para desarrolladores, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo esta empresa fue ponerle un chat arriba de esos modelos de inteligencia artificial y se animó a liberarla, aunque no era perfecta. Todos los que usamos sabemos que no es perfecto, pero que va evolucionando en las distintas versiones que ya se han liberado. Y bueno, haber hecho eso hizo algo increíble, que es hacer visible y accesible esta tecnología para todo público. Y todos, cualquier persona, no necesariamente los técnicos, pudimos experimentar con ella por medio de un simple chat y ver todo su potencial. ¿Ok? O sea, dicho esto en una frase es, este hecho, si quieren, democratizó el acceso a la inteligencia artificial. ¿Y por qué a mí me parece muy bueno esto? Porque me parece que todos tenemos que entender de qué va la inteligencia artificial, porque todos estamos en esta revolución y tenemos que imaginarnos aquel nivel que decíamos en el slide anterior de qué nuevas cosas puedo hacer o imaginar con ella. ¿Sí? Tanto es así, o sea, tanto éxito tuvo y tanto impacto generó, la gente flipaba, le volaba la cabeza, esos eran los términos que ustedes deben haber escuchado alrededor de ustedes y de ustedes mismos, que fíjense que ChatGPT en 2 meses consiguió llegar a 100 millones de usuarios. Y acá está comparado, acá ustedes ven comparado con otras herramientas también muy populares, TikTok, que también fue un boom en ese momento, demoró 9 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. Y acá tienen la comparación con las otras herramientas. Así que bueno, esto es un poco el impacto que tuvo ChatGPT y sus modelos, aunque hay otros modelos de inteligencia artificial también que están al mismo nivel, quizás son menos populares, en este momento por lo menos. Y bueno, todo bien, ¿no? Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Como les decía recién, está bueno que todos entendamos qué es la inteligencia artificial y qué es lo que la diferencia de las técnicas que usábamos antes para desarrollar software. Por eso mismo que decíamos, de que todo el mundo, entendiendo, puede aportar a imaginar nuevos escenarios de uso. ¿Ok? Entonces, para que todos entendamos su potencial, digamos, vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar los sistemas tradicionales, le llamé sistemas tradicionales a los sistemas que no usan inteligencia artificial, versus los sistemas que están basados en inteligencia artificial, ¿sí? Este es el dibujo, el esquema más simple de un sistema tradicional, ¿sí? Y para ponerles un ejemplo, en general los sistemas tienen alguna tarea, algún objetivo. Supongamos que tengo un sistema tradicional que su objetivo es crearme recetas a partir de los ingredientes que tengo en la heladera de mi casa, ¿ok? Entonces, si yo hago un sistema de ese tipo, tengo una entrada, son los ingredientes y las cantidades que están adentro de mi heladera. La salida que quiero es que me dé un conjunto de platos que yo pueda hacer con esas recetas. Seguramente voy a tener una base de datos catalogadas, una cantidad de recetas y una cantidad de ingredientes. Y voy a tener un programa que va a tener la lógica de, en base a esa entrada, darle la salida, que son las recetas. Lo que tienen estos sistemas es que no son muy flexibles, o sea, la entrada, la salida y la lógica están predeterminados, tienen que haber sido previstos y programados. Si, por ejemplo, un sistema de este tipo, yo en vez de, ahora que veo que hay gente de México compartiéndolo, en vez de palta, como se dice acá, al aguacate, le digo aguacate, o le digo palta, o le digo avocado, que se dice en inglés, se pronuncia distinto, pero en el alemán, si yo no preví que ese ingrediente puede tener diferentes nombres, no me va a entender, ¿sí? Entonces me va a dar error, ingrediente no existe, etc. O sea, si yo tuviera que ponerle un lema a los sistemas tradicionales, es un poco lo que dice allí abajo, es lo que no se programó nunca va a ocurrir. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los sistemas basados en inteligencia artificial? Sí, este podría ser el dibujo de un sistema basado en inteligencia artificial, ¿sí? Si nosotros vemos el dibujo, ya el dibujo es bastante más complicado, ¿verdad? Lo que pasa es que estos sistemas están diseñados para adaptarse a situaciones nuevas. El sistema anterior implementado con un modelo de inteligencia artificial,
aunque yo no lo haya previsto, seguramente me reconoce que el aguacate es lo mismo que la palta y me va a dar las recetas. ¿Okay? Y el lema de estos sistemas, si tenemos que poner un lema, es este: todo lo que ocurre nunca se programó. Estos sistemas se entrenan, no se programan. ¿Sí? Las capacidades que tienen estos sistemas solemos relacionarlas con la inteligencia humana, por eso se llama inteligencia artificial, ¿verdad? Pero en realidad los mecanismos no tienen nada que ver, unos son mecanismos biológicos, eso hay que aclararlo, estos son mecanismos matemáticos, pero sí están inspirados en los procesos. Y bueno, cuando yo estaba preparando esto, voy a contar, me pasó algo, es una anécdota personal que les voy a contar, que en realidad empezó hace 23 años más o menos y terminó la semana pasada, ¿sí? Un compañero de KOB me devolvió este libro que yo había comprado hace 23 años. Ahora les cuento la historia. Gracias, Santiago, que fue el que me lo devolvió, porque al otro día yo estaba preparando la charla y vi el libro que lo tenía arriba en mi escritorio. Y ahí dije, esta es una muy buena analogía para explicar qué es la inteligencia artificial a la gente que no está tan metida en el tema, ¿sí? Entonces le cuento la historia de este libro. Cuando nació mi primera hija, como muchos de los padres, uno se maravilla con el desarrollo que tienen los primeros años, ¿sí? Yo personalmente, en realidad, estaba fascinada con una cosa, con la adquisición del lenguaje, ¿sí? Les diría que más que fascinada, estaba obsesionada. Es más, les cuento un secreto. Tengo unos documentos, que los encontré hace poco, donde tengo mes a mes todas las palabras, frases y cómo iba evolucionando en los 2 primeros años, ¿sí? Y en realidad estaba fascinada porque ella fue muy precoz, muy precoz en la adquisición del lenguaje. Después se emparejó con todo el mundo, digamos. Después en la adolescencia dejó de hablar, como todos los adolescentes. Después volvió a hablar, aunque no sé si alguna vez recuperó el lenguaje que tenía a los 2 años. Broma esto. Pero, bueno, entonces yo estaba tan emocionada con este proceso que fue una experiencia buenísima porque mientras yo iba experimentando esa evolución del lenguaje, iba leyendo en el libro por qué es que iba pasando eso. ¿Okay? Y miren, esto le pasa a todos los bebés, yo le estoy contando un ejemplo nomás. Antes de los 2 años ella hablaba muy bien, tenía un lenguaje muy avanzado, pero igual, miren, decía este tipo de frases. Decía así, por ejemplo, Seba no pudo abrir la puerta, Micaela tuvo que ir a la escuela. Esto es bastante entendible, ¿no? Porque en realidad sabemos todos los que aprendemos idiomas que siempre los verbos irregulares y los regulares siempre nos podemos confundir. Pero un día, y acá no me llamó mucho la atención, pero un día dijo empezó a decir este tipo de cosas. La abuela estaba escobando. Y ahí yo dije, acá está pasando algo raro. Primero me morí de la risa, ¿no? Por lo que dijo, pero después reflexioné y dije, acá está pasando algo distinto. Porque yo, como muchas personas, quizás piensan que los niños aprenden a hablar por imitación, por escuchar a los mayores, o incluso pueden llegar a pensar que nosotros los adultos le enseñamos a hablar. Pero en realidad ella nunca había escuchado la palabra escobando. En realidad nunca la había escuchado porque simplemente la palabra no existe. Entonces, ¿qué pasó allí? Y miren, lo que pasó allí fue lo siguiente. A los 2 años, ella ya había acumulado una cantidad de lenguaje, muchos ejemplos de lenguaje, que había escuchado incluso desde antes de nacer, ¿sí? Con muchas conversaciones con ella, conversaciones entre sus padres, entre mayores, en la televisión, en los cuentos que le contaban, y fue acumulando esa cantidad de ejemplos de conversaciones y ejemplos de lenguaje en su cerebro, ¿sí? Uno a veces, los niños no hablan por 1 año o año y medio, 2 años, y después salen con una cantidad de lenguaje, pero durante todo ese tiempo están haciendo este proceso, ¿sí? Hasta que en algún momento la cantidad de información, o sea, la cantidad de conversaciones, la cantidad de lenguaje que tenía en su cerebro,
llegó como a una masa crítica y obtuvo la capacidad de empezar a reconocer patrones y relaciones en el lenguaje, ¿sí? Basados en esos ejemplos. Y luego que empezó con esta habilidad, ahí ocurrió la magia. En realidad la magia empezó a ocurrir desde antes, pero bueno, ahí uno ve la magia, que es, ante una situación nueva, puede hacer una predicción basada en que no en la repetición ni en la memorización, sino aplicando esos patrones y esas relaciones que su cerebro fue formalizando de alguna manera. O sea, se enfrentó a una situación nueva, no prevista, y supo adaptarse a ello. ¿Ok? Esto es una maravilla del cerebro y es justamente una de las capacidades que los sistemas de inteligencia artificial intentan imitar o inspirarse en. ¿Ok? Es más, probablemente gran parte del lenguaje sea producido de esta manera. Lo que pasa es que, claro, nos damos cuenta cuando se equivocan, ¿sí? Cuando dicen palabras que no existen. Pero muy probablemente en otras situaciones le invocan y predicen mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Okay? Otra cosa interesante es que esto yo lo experimenté, que en un momento venía con un ritmo regular de adquisición del lenguaje y en un momento hizo como una explosión del lenguaje, empezó a acelerar ese ritmo de una forma increíble. Este fenómeno existe y se llama justamente así, explosión del lenguaje, y la teoría dice que más o menos cuando los niños saben entre 50 y 100 palabras es cuando se da este fenómeno. Y en realidad este fenómeno no se da porque sepan esa cantidad de palabras, sino que se da porque saber entre 50 y 100 palabras es un indicador de que ese niño ha estado lo suficientemente expuesto al lenguaje para tener una masa suficiente de lenguaje que le permite que empezar a reconocer patrones, relaciones y ante una situación nueva poder empezar a hacer predicciones. ¿Ok? O sea, acá es cuando ocurre eso que parece magia, en realidad cuando uno lo empieza a notar. Y bueno, y otra curiosidad, si quieren, es que en el lenguaje hablado no hay espacios entre las palabras. Yo lo que acabo de decir es lo que ustedes ven ahí en el slide al final. Los niños escuchan lo que ustedes están leyendo ahora, sin espacios. Sin embargo, gracias a la acumulación de ejemplos y de ejemplos y de ejemplos de conversaciones y de lenguajes, frases, son capaces de darse cuenta de partir ese flujo de palabras sin espacios en palabras y darse cuenta que esas palabras se pueden utilizar para generar nuevo contenido, nuevas frases en este caso o nuevo contenido. Esto también tiene nombre, se llama segmentación del lenguaje. Y bueno, y justo hace unas semanas me topé con un video que ilustra muy bien este último punto que hablamos. Ese se llama Tucumán. No, porque es mi Tucumán. No es tu. Ese se llama Tucumán. No, porque es mi Tucumán. No es Tucumán. Se llama Tucumán. Mamá. ¿Qué? Porque es mi Tucumán. No es Tucumán, se llama. Como el tío Tuco. Esta provincia se llama Tucumán. Pero no es que sea tuya. ¿Entendés? ¿Cómo se llama? Tucumán. Es mi Tucumán. Bueno, como ven acá, aparte de ser muy gracioso, vieron que el padre perdió por lejos, ¿no? El padre luchaba para que lo entendiera y para que lo imitara. Es más, le dice, el video es más largo, en algún momento trata de decir, bueno, decir lo que yo digo, imitarme, lo decía mucho más explícitamente,
pero para la niña era mucho más fuerte la habilidad que había adquirido en seguir esos patrones aprendidos que lo que le estaba diciendo su padre. O sea, no le estaba dando bolilla a su padre, sino que ahí estaba mandando su cerebro. Entonces, a ver, les pongo este ejemplo porque me parece una muy buena analogía y resumiendo eso, digamos, para aprender a hablar, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Estos ejemplos que vimos. A ver, primero necesitamos un cerebro que tenga una estructura optimizada para aprender el lenguaje. Nosotros nacemos con un cerebro así, tiene algunas áreas especializadas en eso. Necesitamos tener exposición al lenguaje, muchas conversaciones, muchos ejemplos durante mucho tiempo y con poca supervisión. O sea, los padres no estamos ahí para interpretarle a los niños lo que están diciendo, ni siquiera para explicarles. O sea, los padres en este proceso tenemos mucho menos protagonismo de lo que a veces pensamos. Lo que tenemos que hacer es tratar de exponerlo al lenguaje lo más posible y después el cerebro hace su magia. ¿Ok? Y bueno, con esa exposición los niños aprenden a identificar patrones y relaciones y eso es lo que les permite luego adaptarse a situaciones nuevas que nunca vieron aplicando todo eso y producir lenguaje original, digamos, y correcto. ¿Okay? Haciendo una analogía con la inteligencia artificial, y vuelvo a repetir, el mecanismo es totalmente distinto. Estos son procesos biológicos súper potentes, la inteligencia artificial son procesos matemáticos y no tienen ni ahí la potencia. Pero haciendo la analogía, los sistemas de inteligencia artificial necesitan una red neuronal, que es una estructura que está diseñada para aprender a hacer una tarea o varias tareas. ¿Okay? Necesita entrenamiento, necesita que le demos muchos datos de calidad, muchos ejemplos, ¿sí? También aprenden a identificar, se organizan toda esa información para aprender a identificar patrones y relaciones en esos datos que les dimos y así logramos tener un modelo de inteligencia artificial entrenada que va a ser capaz de resolver la tarea para la cual la diseñamos y lo entrenamos, que va a permitir adaptarse a situaciones nuevas, ¿sí? Sin que la hayamos programado. ¿Ok? Bueno, esto es un poco los conceptos básicos, digamos, de la inteligencia artificial y un poco haciendo un resumen de lo que vimos. Tenemos por un lado los sistemas tradicionales, donde lo que no se programó nunca va a ocurrir, son determinísticos. Siempre la misma entrada da la misma salida. Y por el otro lado, en contraposición, tenemos los sistemas basados en inteligencia artificial, que son probabilísticos, todo lo que ocurre no se programa, se entrena. Y bueno, no es que uno sea mucho mejor que el otro, en realidad. Yo creo que en las nuevas soluciones tenemos que hacer una combinación. Hay algunas tareas donde es mejor tener un sistema determinístico y otras basados en inteligencia artificial, así que la magia se va a dar combinando los dos mecanismos de la mejor forma posible. Y bueno, con todo esto estuvimos trabajando y bueno, ahora lo dejo a Martín que les va a mostrar los resultados que obtuvimos hasta ahora incorporando inteligencia artificial en K2B. Muchas gracias. Ahora aparezco yo. Bueno, como recién decía Maida, estamos viviendo una revolución tecnológica. Esta revolución en realidad lo que hace es abrirnos un abanico enorme de posibilidades. Y como también decía, estamos trabajando fuertemente en poder sacar el mayor provecho posible a esta revolución. Bien, entonces un primer escenario que nos planteamos es potenciar la experiencia de usuario y facilitar la interacción de nuestros usuarios con K2B. Entonces, una forma de hacer esto es permitirle al usuario expresar su intención, cuál es la tarea que desea hacer, qué es lo que necesita hacer y que K2B lo asista para poder realizar esta tarea. Aquí lo que estamos viendo, seguramente muchos lo conocen, otros no, es la interfaz de bienvenida en K2B. En la parte superior izquierda tenemos el acceso al menú tradicional, donde podríamos dirigirnos a las distintas interfaces que nos brinda K2B, pero lo que planteamos fue tener una nueva forma de interacción mediante el cuadro de texto que podemos ver ahí, en el cual el usuario, mediante lenguaje natural, puede expresar qué es lo que quiere hacer. ¿Bien?
Entonces, vamos directamente a un ejemplo. Imagínense que soy un usuario y quiero conocer la facturación de este año, poderla ver gráficamente. Entonces, una forma de hacer esto es directamente escribir qué es lo que necesito, ¿bien? Y de esta forma, K2B me asiste y me lleva a la interfaz donde se resuelve mi consulta de forma automática, ¿bien? En esta pantalla voy a poder ver la facturación, que era lo que necesitaba. Tengo además otros gráficos, otra información, ¿bien? Pero de esta forma, simplemente expresando qué era lo que necesitaba hacer, K2B ya me asistió de forma automática. Y no nos quedamos solos con eso, sino que también lo que hacemos es tener un modelo que permite además dar información extra, ¿bien? Esta información extra me va a ayudar, si quiero, a poder profundizar más en lo que estoy intentando hacer. Entonces, en este caso, el modelo lo que me sugiere es que también puedo ver en esta pantalla la facturación, pero además puedo, si quiero, comparar la facturación contra el año anterior, yendo a cambiar, interactuando en la pantalla en que estoy. Esta es una forma donde no solamente me lleva a la pantalla donde va a resolver mi consulta, sino que además me asiste a mi consulta con información extra. Veamos otro ejemplo. Imagínense que en este caso quiero conocer cuál va a ser la cobranza de las próximas semanas. Bien, nuevamente voy a describir cuál es mi intención. Bien, y en este caso vamos a ver que me dirige a un informe donde voy a poder satisfacer la necesidad de ver cuál va a ser la cobranza en las próximas semanas. Nuevamente, si me dirijo a lo que es la información adicional, me va a describir que, en este caso me describe el modelo que puedo ver la información que necesitaba y además puedo cambiar la periodicidad intercambiando el filtro. En este caso, además, me genera una información extra que es que puedo ir a ver los documentos que componen los saldos en otra interfaz y me genera el link para ir a esa interfaz. En este caso vemos que la respuesta fue un poco más completa, donde además de responder mi pregunta, me sugiere qué otro tipo de análisis puedo continuar haciendo en la línea de mi consulta. Vamos a ver un tercer ejemplo. Imagínense en este caso que quiero ver la facturación de un cliente en particular. En este caso voy a ver la facturación de mi cliente Microlabs. Bien. Y ahora lo que vamos a estar viendo es el trabajar con documentos de evento. En esta pantalla nuevamente puedo satisfacer mi consulta y vemos una particularidad. En este caso vemos que ya está filtrado por el cliente Microlabs y está mostrando las facturas en estado autorizado y conformado. En este caso el modelo fue capaz de interpretar que mi pregunta y determinar que el cliente era justamente Microlabs y que el estado pendiente, si se acuerdan yo le había dicho facturas pendientes, se corresponde con el estado autorizado y conformado. Nuevamente voy a ir a ver qué información adicional me brinda. En este caso, la asistencia que me da es que puedo ver la consulta del saldo, que puede haber documentos que están parcialmente pagados y además esta interfaz tiene una salida a PDF. Esta salida me sugiere que podría enviarla por correo. Bien, pero además de esta asistencia que ya habíamos visto en los casos anteriores, vamos a volver a lo que pasó con los estados. Yo en realidad le pedí facturas pendientes, ¿bien? Y lo que interpretó el modelo fue que facturas pendientes son las que están en estado autorizado y conformado. A mí en realidad, como usuario, quizás no me interese más, el modelo lo resolvió de una buena manera y me podría quedar por ahí. Pero quizás quisiera profundizar un poco más y saber, por ejemplo, qué son las facturas en estado conformado. ¿Qué implica una factura en estado conformado? Entonces, aquí nuevamente voy a poder tener la posibilidad de escribirme consulta y en este caso lo que va a suceder es que el modelo lo que me va a estar generando es qué significa un estado conformado. Bien, básicamente me da la definición del estado conformado de una factura
y no solamente me dice eso, sino que además me sugiere un link, que el link se dirige a lo que es nuestra documentación oficial de K2B, en donde yo, si quisiera, podría profundizar más en esta línea. Bien. Entonces, en este caso lo que estuvimos viendo es acceso a la información clave en forma eficiente. Bien, en el momento que quería, en el momento oportuno, pude obtener toda la información, no solamente lo que le pedí, sino a su vez información extra que también genera un enriquecimiento al usuario para poder seguir interactuando con K2B. Y además estamos trabajando en otro tipo de interacciones, como son el ingreso de eventos. Bien, por ejemplo, poder decir en lenguaje natural que necesito 2 monitores 24 pulgadas y que automáticamente me lleve al ingreso, por ejemplo, de solicitudes de compra con la mayor cantidad de datos precargados para que yo simplemente tenga que validar esos datos, completar lo que falte y de esta forma agilizar enormemente lo que es el ingreso de un nuevo evento. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió un poco la magia que decía Maida recién? Bueno, lo que estuvimos trabajando son modelos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de hablar el lenguaje de K2B. Bien, ¿cómo logramos esto? Tenemos por un lado lo que son todas las interacciones, todas las interfaces de K2B, conocemos cuáles son los datos que se muestran, conocemos cuáles son las acciones que puede realizar el usuario y además toda esta información la estamos complementando con la documentación oficial de K2B. De esta forma es que estos modelos tienen la capacidad de entender la semántica y entender conceptualmente lo que es K2B y cuáles son las posibilidades que tiene. Claramente, nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en inteligencia artificial y en realidad toda la industria está poniéndole foco a esto. Por mencionar un ejemplo, Microsoft está lanzando lo que es Copilot. Bien, nosotros queremos apalancarnos con todas estas avances que haya en la industria. En el ejemplo de Microsoft, nosotros en K2B tenemos planillas Excel donde el usuario puede personalizarlas y adaptarlas a su contexto. Entonces, en una salida Excel, cuando Microsoft libere su Copilot, también vamos a estar potenciándonos con las herramientas que va a estar liberando Microsoft en Excel. Contarles que Copilot en realidad lo que va a permitir hacer es, mediante inteligencia artificial, optimizar lo que es la transformación de esos datos en información, facilitar enormemente el uso de Excel y de todas sus herramientas, y eso nos afecta directamente a nosotros, nos ayuda directamente a nosotros desde K2B. También GeneXus va a estar liberando lo que es GeneXus Next, que se basa fuertemente en inteligencia artificial, se optimizan enormemente lo que es la generación de nuevas aplicaciones y la generación también de lo que serían extensiones de K2B, y está trabajando fuertemente y es algo que estamos muy atentos también. Google no se queda atrás. Hace unas semanas liberó un asistente, su asistente Bard. Es un asistente que también funciona muy bien, estamos atentos, estamos viendo también de dónde sacar el mayor provecho. Y por último, mencionarles OpenAI con ChatGPT, que ya veníamos hablando. Estos son algunos ejemplos de por qué nosotros estamos tan atentos a lo que es la evolución de la inteligencia artificial en todo el ecosistema, bien, y cómo vamos a estar atentos para poder ayudarnos y potenciar nuestra herramienta. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver cuáles son los principales beneficios que nos brinda la inteligencia artificial en K2B. Por un lado, tenemos un salto a nivel de productividad. Voy a poder hacer tareas de forma mucho más rápida, mucho más eficiente, y poder dedicarle el tiempo del usuario a lo que realmente tiene que hacer y de una forma hiper eficiente. También vamos a tener con el asistente, tenemos lo que es el nuevo punto de vista del negocio, donde quizás no los teníamos tan en cuenta, no los conocíamos. Vamos a poder tener nuevas miradas sobre nuestras organizaciones. Vamos a tener interfaces que se adapten a las necesidades de cada uno de los clientes.
se está revolucionando todo lo que es la interfaz y la interacción del usuario. Esto es un punto bien importante. También, como les decía, en cuanto a la experiencia del usuario, va a ser mucho más, ya es mucho más ameno poder interactuar en lenguaje natural con una aplicación y de esta forma obtener lo que realmente necesito. Y un punto no menos importante, que es la protección de datos. En nuestros modelos, los modelos que tenemos son generados a partir de definiciones conceptuales de K2B, y entonces en ningún momento necesitamos lo que es los datos de la organización, ¿bien? Entonces nunca se va a estar exponiendo, no vamos a estar exponiendo datos de la organización para generar nuestros modelos, lo que lo hace una aplicación segura. Este es un tema que sin duda en toda esta revolución ha tenido bastante movida y bueno, estuvimos trabajando en eso y asegurándonos de tener modelos que utilicen solo la definición conceptual y el lenguaje de K2B, como les decía. Y bueno, esto era un poco lo que queríamos contarles hoy. Queríamos invitarlos a participar también y a co-crear lo que es la inteligencia artificial en K2B. Pueden dirigirse al link que ven ahí y anotarse para poder tener un acceso anticipado y poder probar esta herramienta junto con nosotros. Y además, un segundo mensaje es que puedan envíen sus ideas, sus necesidades, qué es lo que creen que pueden, en dónde se puede utilizar, porque es de enorme importancia poder co-crear esta inteligencia entre todos. Bueno, y muchas gracias. Ahora vamos a acceder a lo que es consultas y preguntas, y muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias, Martín, Maida. La verdad que es súper interesante. Vamos a aprovechar este momento a ver si tiene algunas consultas para hacernos. La charla les comento que lo estuvieron preguntando, va a quedar grabada y luego se las vamos a hacer llegar. Bueno, yo les voy proyectando ahí, si les parece. Dale. ¿Se van a ir leyendo? ¿Cómo creen que cambia el proceso de modelar aplicaciones usando estas tecnologías? Cambia bastante en la forma de que pensamos las aplicaciones, creo. Que fue un poco el proceso que tuvimos. Hoy Maida hablaba de esos 3 niveles, de hacer las mismas cosas de la misma forma, hacer las mismas cosas de diferentes formas, hacer nuevas cosas. Y los 2 primeros niveles quizás son los más directos, y en lo que creamos tecnología tenemos que aprender a pensar en el tercer nivel de crear nuevas cosas, y es todo un ejercicio mental que hay que hacer, pero es increíble las cosas que se pueden lograr con esto. Sí, una cosa muy interesante es que, o sea, se cambia un poco, no se cambia, pero se agrega a la programación que estamos acostumbrados para hacer aplicaciones, el conocimiento que nosotros le tenemos que dar a los modelos para que puedan interpretar todo esto. Cuando Martín decía, tenemos modelos que hablan el lenguaje de K2B, nosotros lo que le tuvimos que dar es ese conocimiento de determinada forma para que lo interpretara de la mejor manera. Lo que usan ChatGPT lo pueden probar directamente con el chat. O sea, y vieron cuando ustedes crean un chat en el ChatGPT, tienen distintas conversaciones y cada vez que le hacen una pregunta, en realidad, ChatGPT está mandando todo el contexto. Si ustedes, todo el contexto de la conversación, eso es lo que se llama prompt, además de la pregunta, el contexto que le mandan. Entonces lo que cambia acá es que para usar estos modelos tenemos que aprender a hacer buenos prompts o buenas especificaciones, porque es la forma, ese conocimiento que va a tomar el modelo para respondernos mejor. Creo que ahí es donde está uno de los grandes cambios. Sí. Es más, se habla de ingeniería de prompts, de que en vez de programar vamos a escribir prompts. En realidad creo que vamos a seguir programando y haciendo prompts también. Bueno, muchas gracias. Ahí les publico otra. Varias consultas hay, interesantes. Bueno, ¿cómo funciona, bien a alto nivel, cómo funciona la integración de la inteligencia artificial? Era un poco lo que decía Maida. Nosotros tenemos que generar esos prompts donde tenemos que, por ejemplo, yo comentaba que tenemos que describir cuáles son las interfaces que tiene K2B,
cuáles son, por ejemplo, la interfaz del dashboard, qué es lo que puedo ver, eso lo tengo que describir y es lo que estamos usando como prompt para que el lenguaje aprenda y sepa qué es lo que se puede hacer en cada uno. Eso, como quien dice, lo que hacemos es crear un modelo que tiene esa capacidad de conocer qué es lo que puede hacer K2B, conocer conceptualmente, y por detrás están, en algunos casos, por ejemplo, podría ser el OpenAI con el ChatGPT, tiene la capacidad de hablar y hablar muy bien y de generar contenido en lenguaje natural, pero no conoce K2B. Entonces, nuestros modelos lo que están haciendo es un poco ese intermediador, por llamarlo de alguna forma, entre el usuario y la inteligencia artificial. Que se está conectando a través de APIs, ¿no? Con el motor de inteligencia artificial. Bueno, a ver, ahí Carlos, si te respondieron. Vamos por otra. ¿Cómo se generan las consultas que se hacen en lenguaje natural y quedan para la app en forma permanente? En realidad las consultas en lenguaje natural las hace el usuario en el momento. Nosotros en ningún momento estamos entrenando para que quede claro, nunca le hacemos preguntas al modelo cuando lo generamos de quiero ver las facturas de Microlabs. Esa pregunta no se le hace, es un poco el ejemplo de Maida hoy, yo sigo volviendo a los ejemplos. El ejemplo de Maida hoy, que el modelo tiene la capacidad de enfrentarse a un escenario nuevo. Bien, en un momento le decimos para esta pregunta, es esta respuesta, no. Directamente le damos la información y con esa información tiene la capacidad de enfrentarse a preguntas y responderlo de la mejor forma posible. Y en realidad las preguntas pueden quedar en forma permanente, pero a nivel histórico para ahora, por ejemplo, estamos viendo en el chat, podríamos ver mis consultas anteriores, pero para que el usuario tenga acceso a que ya preguntó cuál era la definición de conformidad, bueno, sabe que está ahí, pero no es que el modelo la necesite. El modelo lo que necesita es la especificación de qué hace cada panel y les diré que bastante dispuesta encara lo más bien, ¿sí? Pero no tenemos la necesidad por ahora de darle preguntas y respuestas para que el modelo aprenda, sino que las preguntas son las que se hacen los usuarios. Bien, vamos a publicar un par más, que hay varias. Ahí Marcelo. Cuando le pediste que mostrara las facturas, ¿tenías vinculada alguna palabra con el componente de K2B, de la KB? No. En realidad lo que tenemos es cuáles son las interfaces que tenemos y qué capacidad tiene esa interfaz. Por mencionar algunos ejemplos, la interfaz en este caso era el trabajar con de facturas, podés filtrar por cliente, podés filtrar por fechas, podés filtrar... Es una descripción en lenguaje natural a ese nivel. Bien, y ahí lo que sucede es cuando le pedimos al modelo le llega la pregunta, quiero ver las facturas de Microlabs, determina que el mejor panel para resolver eso es ese trabajar con, y además tiene la capacidad de saber cuáles son los filtros, cómo prefiltrar y demás. Una cosa interesante para agregar como respuesta a esto es que vieron que Martín le dijo, en realidad lo que le estamos mandando al motor y los paneles que tenemos y una pequeña descripción de lo que hace cada uno sin relacionarlo con los componentes de la KB en particular. Pero lo que sí estamos haciendo es eso que se llama prompt, que es el conocimiento que le damos al modelo, lo estamos generando automáticamente con K2B Tools. Esto, o sea, como nosotros tenemos todo modelado en las instancias de K2B Tools nos está generando todos los paneles y como dentro de la cabeza sabe qué filtros tiene, qué columnas tiene, si tiene pasaje Excel o no tiene, nos genera para cada panel un párrafo que es bastante chico, por eso llama mucho la atención que solamente con esa información que chica pueda inferir tantas cosas y lo estamos generando automáticamente y eso es lo que estamos pasando. Eso está muy bueno porque no solamente por la generación inicial, sino después por la evolución, ¿no? A medida que vamos agregando cosas, eso lo hacemos automáticamente. Bárbaro. Ahí les voy a publicar una más. No, esperen que... Ahora sí.
En el caso de Faro, ¿cómo se maneja el tema de los permisos y roles de la base de información que se solicita bien? Vas a aclarar que Faro es la versión, para quien no conoce. Muy bien. Faro es una versión de K2B. En realidad, a nivel de permisos y roles, sigue funcionando tal cual lo tenemos hoy, porque está el GAM por detrás. Si yo no tengo acceso a ver, por ejemplo, el trabajar con de facturas, no lo voy a poder ver. Bien. Y algo que es importante es que en sí para los modelos me interesan los datos. Bien, eso es súper importante. Lo que maneja sí, lo que sabe el modelo es cuáles son los paneles, cuáles son las definiciones o la información más conceptual de K2B con la información que tenemos en Wiki, pero es eso. A nivel de permisos no vas a poder ver información que si vas por el menú no podés ver. Básicamente es eso. Bien. Les voy a proyectar un par más que siguen llegando. ¿Sería posible desde sectores diferentes al netamente administrativo que gestiona K2B a través de la herramienta podemos disponer de información financiera o de gestión? Capaz que necesitamos más información. No sé si entendí la No sé si pregunta. entendí la pregunta tampoco. ¿Sería posible que en sectores financieros, de lo que a través de esta herramienta pudiéramos disponer de información financiera? No sé si está refiriendo a información financiera de gestión que está dentro de K2B o que tienen por fuera en otras herramientas o en planillas. Eso me queda la duda. O sea, si fuera dentro de K2B, sí, porque en realidad todos estos paneles pueden ser toda la Información procesada en K2B, responde. Sí, directamente sí, porque es eso lo que está resolviendo. Exacto. Es una nueva forma de interacción que tenés con K2B, pero vas a poder resolver eso. Ahora vamos a... No para las preguntas. Vamos a responder, si les parece, dos más. Y después estamos, pero 100% a disposición en la landing que les compartimos, k2bia.com. Ahí pueden ingresar, completar el formulario, ponen las consultas que quieran y capaz que es más fácil que les podamos responder por ahí. Sí, Porque sí, ya imagino que más de uno se debe estar yendo o a almorzar o a merendar, dependiendo de dónde nos escuchan. pero que si nos quedan las preguntas y las mandan por ahí, las Las vamos preguntas las tenemos todas, si quieren después las vamos respondiendo. sin ningún problema. Me siento como un poco que respondo, agarro. No quiero dejar ninguna sin responder. A ver, vamos a proyectar esta que está hace un tiempito. Federico. Más allá de los paneles, se le puede pedir, por ejemplo, que te muestre una factura específica si le hiciste el número de documento. Bueno, en principio sí. Por ahora, los modelos que tenemos, estamos trabajando en este tema, pero sería similar a acceder al ejemplo que vimos de trabajar con filtrado. Estamos trabajando en esto. Es más difícil, pero la idea es soportarlo. Sí, o sea, nuestro deseo es ir avanzando en distintos tipos de objetos. Ahora empezamos con las paneles, después las transacciones y después, bueno, toda aquella cosa que podamos ver con la interfaz clásica de K2B, poderla preguntar y solicitar en lenguaje natural. Bien. Esta han preguntado de diferentes formas tema costos, pero bueno, si quieren hacer algún... Sí, ahí estuvimos haciendo los cálculos. Obviamente que cuando nosotros usamos un motor de inteligencia artificial hay un costo asociado y en general vienen por la cantidad de preguntas. Estamos viendo un poco, todavía no lo tenemos definido, si va a formar parte de la licencia de K2B normal o va a tener un costo extra o quizás una cantidad de preguntas va a estar incluida y otros será demanda. Estamos pensando y definiendo, pero no va a ser un impedimento de costo. O sea, no queremos que el costo sea un impedimento para que ustedes puedan tener esta funcionalidad porque es una interfaz nueva de K2B que queremos que todo el mundo use. Bien. A ver, alguna más.
Yo me tiro a la piscina, ustedes después Dale. me comentan. La interacción usando el lenguaje natural podrá ser en inglés. Sí, nativamente se puede. Los invito a probar, por ejemplo, ChatGPT y hablarle en español y inmediatamente pasarte a inglés o viceversa, y lo contesta y lo soluciona de forma muy bien. O mezclar, funciona perfecto, sí. No es un impedimento. Bueno, me tomo el atrevimiento de dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar desde el inicio, por hacernos un montón de consultas, las tengo todas guardadas. Me comprometo a filtrarlas y a pasárselas a Maida y a Martín para poder responderles. Igual les hago nuevamente la invitación a que entren a k2bya.com para que en el formulario completen y hagan las consultas que quieran, así nos queda más ordenado. Y nada, muchísimas gracias. Estamos surfeando esta ola juntos, ¿no? Sí, eso quería Vuelta recalcar. atrás. Digamos, o sea, lo que quieran, anótense, porque en realidad queremos que ustedes la prueben. Recuerden que muchas de las herramientas basadas en inteligencia artificial que se están liberando, muchas están en procesos experimentales, nosotros estamos bastante avanzados, pero obviamente va a haber un periodo de validación y ahí los necesitamos. Así que, bueno, anótense y podrán tener acceso y nos ayudamos entre todos un poco a poner a punto esta tecnología que nos tiene, la verdad, flipando. Y envíen sus ideas si se le ocurren aplicaciones y demás. Seguro. Es súper importante tener todo tipo de visiones en esto. Sí, bueno. un primer paso que hicimos fue, o sea, mientras probábamos, es definir una cantidad de escenarios y necesitamos también el valor de ustedes para que nos ayuden a imaginar nuevos escenarios que quizás nosotros no los tenemos, pero pueden ser de mucho valor para ustedes. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Maida, Martín, una vez más, y estamos en contacto. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.